asiento, por favor. Hermano, acompáñame abriendo tu Biblia en Nehemías. Nehemías capítulo 8. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Nehemías capítulo 8, vamos a leer del versículo 1, desde la parte que dice: Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Leemos el versículo 8 y dice: Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Hermano, te invito a que, como nos dice, todo el pueblo se reunió para escuchar la ley y ponían el sentido de modo que entendiesen. Yo te pido en esta mañana que te dispongas, que abras tu corazón para recibir la palabra que el Señor hoy ha preparado para nosotros, que nos dé ese entendimiento, esa sabiduría que viene de lo alto. Y le pido a mi hermano que nos trae la palabra el día de hoy, si puede pasar al frente. Y los niños a sus clases, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 10.
Deuteronomio 31, versículo 10. ¿Amén? Dice así: y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vinieran sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Vamos a dar gracias. Señor bendito, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu enseñanza, por el tiempo que hemos tenido de alabarte y glorificarte, para reconocer las proezas que tú has hecho en nuestras vidas y cómo tú estás siempre a nuestro lado. Permite que en esta mañana tu palabra sea de bendición, sea de enseñanza, sea de instrucción, sea gratificante a nuestras vidas y a nuestros corazones, para que tú sigas enseñoreándote en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aquí nos está hablando de una festividad que se celebra en este año, el 13 de octubre, que es la fiesta de los tabernáculos, o del Sukkot. Pero básicamente lo que busca esta festividad era recordarles al pueblo de Israel de dónde habían salido, de dónde habían estado oprimidos durante muchos años en la tierra de Egipto, y Dios los estaba trasladando a través del desierto para llevarlos a la tierra prometida, a lo que ahora conocemos como Israel. En estos tiempos todavía el pueblo judío sigue rememorando esta festividad a través de construir una pequeña cabañita que se llama Sukkot, por eso viene la palabra de Sukkot. Y en su casa, en su departamento, en cualquier lugar, cualquier persona que tenga, que sea religiosa dentro del pueblo de Israel, construye esta cabaña, y se supone que ahí deben de pasar 7 días celebrando y recordando este milagro que Dios hizo en sus vidas. Y todavía lo siguen recordando, incluso en el parlamento, en el gobierno judío, en lo que es el edificio de gobierno en Jerusalén, se construye una pequeña cabaña para rememorar estas cosas. A tanto llega ese amor, esa tradición de creer lo que Dios hizo en sus vidas hace muchísimos años, aún en este tiempo. En el pueblo de Israel actualmente lo siguen celebrando y recordando estas festividades. Pero si nos vamos para atrás, Dios les pide que se junten cada 7 años para celebrar, y toda la gente tenía que viajar a Jerusalén para tener este tiempo de reunión. Por eso hay una frase que los judíos repiten mucho: el año que viene nos vemos en Jerusalén, Bashanah Habá en Jerusalén, porque es parte de la tradición que ellos tienen de ir a Jerusalén por lo menos una vez en su vida, como parte de este mandato que Dios les dio a ellos. Realmente no había en aquel entonces Biblia como nosotros la tenemos ahora. Eran los primeros tiempos cuando se había dictado la ley, y tal vez había algunos manuscritos que solamente podían leer los sacerdotes, los escribas. Nadie más tenía acceso a ellos.
Entonces, ¿cómo la gente de ese tiempo, los judíos de ese tiempo, el pueblo de Israel, podía tener acceso a las enseñanzas, a las instrucciones, a los mandatos de Dios que había dictado a Moisés en el monte Sinaí? Y era a través de esta reunión que tenía que llevarse a cabo cada 7 años para explicarles la ley. A lo mejor un pequeño pasaje o un libro o una enseñanza, pero les enseñaban a todos, hombres, mujeres, niños. Incluso el libro dice que aún los extranjeros que estuvieran dentro del pueblo de Israel en ese momento, era necesario que se reunieran a escuchar la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos la facilidad de tener una Biblia, de poder escudriñar todas estas enseñanzas y mandatos que Dios nos ha dado. Sin embargo, en aquel entonces no lo había. Podemos entender que en estos tiempos modernos nuestra enseñanza puede venir a través de la familia, de la escuela, de la iglesia, incluso aún de los medios de comunicación que nosotros podemos ver y aprender muchas cosas. Sin embargo, a veces no aprendemos lo que Dios quiere que aprendamos. Por eso es importante que nos reunamos, que tengamos un tiempo de comunión con Dios a través de estas reuniones dentro de las congregaciones o en las casas, o incluso un tiempo de comunión personal para leer la palabra de Dios y saber qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora tenemos esta facilidad, antes no la había. Ahora podemos comunicarnos con Dios directamente. Antes tenía que haber un intermediario, que era un sacerdote, ahora ya no. Ahora tú puedes comunicarte directamente con Dios, siempre y cuando lo quieras hacer. En predicaciones anteriores recuerdo que hablábamos de que en estos tiempos modernos tal parece que la religión está tendiendo a perder adeptos, tanto que en algunos se habla que en algunos países de Europa para el año 2050 van a desaparecer algunas iglesias o templos, porque ya no hay fieles que acudan a ellas. Y sin embargo, a pesar de que se está dando esta situación a nivel mundial, por falta de religiosidad, por falta de confianza en las creencias religiosas, porque la religión le ha fallado al hombre como tal, el hombre está desilusionado de tantas creencias religiosas que hay por ahí pregonándose. A pesar de todo esto, el hombre tiene un hambre y un deseo en su corazón de tener algo espiritual, de buscar a un ser superior. Por eso podemos ver tantas cuestiones espirituales que andan por ahí en el mundo, que tal vez ustedes habrán oído de ellas, de yoga, de meditación, de zen, de feng shui, de tantas cosas raras que hay por ahí, espiritismo, cuestiones holísticas, espirituales. Ayer tuve que ir a ver un terreno que tengo por allá, un poco lejos, y sintonizando la estación de radio, un locutor muy famoso se pasó como 2 o 3 horas hablando de puras cuestiones holísticas y espirituales, pero a un nivel pues de ese tipo de espiritismo, de holísticos, de sanidad espiritual. 2 o 3 horas, y hay gente que lo escucha porque es muy famoso, y aparte tiene una forma de explicar las cosas que realmente te llama la atención y te cuestiona para que tú te empieces a involucrar en este tipo de situaciones. Entonces imagínense, por un lado el hombre no quiere saber de las religiones como el cristianismo, el protestantismo y tantas otras denominaciones que hay, hablando de esas y aparte de las religiones orientales. Sin embargo, muy dentro de sí, en el fondo de su corazón, siente la necesidad de buscar algo
un significado a sus vidas, o una respuesta, o un ser superior a través de otras cosas. Porque el hombre está un poco desorientado y no sabe realmente hacia dónde ir. Dice Proverbios 14:8, la sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. Tal parece que no hemos querido como hombres que entender el camino que Dios nos ha marcado en nuestras vidas para poder alcanzar realmente la plenitud espiritual que Dios quiere en cada uno de nosotros. Y esto se debe básicamente a 5 razones que les quiero exponer. Estas 5 razones son las que nos van a ayudar a entender por qué el mundo está desorientado, por qué el mundo busca respuestas en otras ideologías, en otras filosofías, en otras enseñanzas, y por qué a veces nosotros, incluso como creyentes en una verdad, en la Biblia, en Jesús, a veces no sabemos entender lo que la gente está buscando o desea, o no sabemos transmitirle lo que Dios quiere para ellos. El primero de ellos es que en el mundo actual hay un vacío espiritual. Y hay un vacío espiritual porque hay una bancarrota a nivel mundial en esta área del sentir humano. ¿Por qué? Porque las religiones han decepcionado al ser humano. Y creo que entre ellos también nos podemos contar nosotros, porque en su momento, yo cuando empecé mi búsqueda, estaba en la iglesia tradicional. Y simplemente la iglesia tradicional no me daba respuestas. Y yo tuve que empezar a buscar respuestas en otras cosas. Y Dios me llevó al final de cuentas a encontrarle a Él. Pero así hay mucha gente que tiene un vacío espiritual y que simplemente no encuentra a dónde ir, qué buscar, qué entender, porque no ha sabido realmente acercarse a quien debe de hacerlo, a Dios. Dice Deuteronomio 32:15, pero engordó Jerusum, que se refiere a Israel, y dio coces. Engordaste, te cubriste de grasa, y entonces dejó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Aquí está hablando de Israel, que una vez que tuvo todo, que ya no estuvo en esclavitud en Egipto, que tuvo todas sus necesidades satisfechas, se volvió y se olvidó de su Dios. Y así pasa con nosotros como seres humanos. Cuando estamos en problemas, y ustedes lo han visto, todos lo hemos sentido, cuando tenemos un problema, una necesidad, una carencia, o una enfermedad o una adicción, y estamos que ya no podemos con ella, ¿qué es lo que hacemos? Nos volvemos a quien creemos que nos puede ayudar, y normalmente es Dios. Lo mismo le pasó a Israel. Después de estar esclavizado, empezó a tener, a irle bien, y nos dice la palabra de Dios que se olvidó y empezó a dar coces contra la roca de salvación. Y eso es lo que está pasando en el mundo actualmente. La gente está en una bancarrota espiritual, en un hambre espiritual, pero no quiere voltear a ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Quiere voltear a ver lo que Él quiere ver, lo que Él considera que es su salvación. Puede ser un vicio, una adicción, una filosofía, una doctrina, una enseñanza. Tantas cosas que ha estado inventando el mundo para que seamos adictos a ellas y nos sigamos siendo atraídos por ellas, para que nos olvidemos de nuestro Dios, así como le pasó a Israel. La segunda razón es que el hombre quiere trascender y buscar ser alguien en el mundo.
Sin embargo, a pesar de que quiere ser alguien en el mundo, sigue teniendo ese vacío en su corazón. Por eso hay tantos grupos sociales o musicales o que tienen algún trasfondo musical y se crearon por esa misma razón, como son algunos grupos liberales religiosos o ortodoxos, o los mismos hippies que en algún tiempo se crearon en los años 60, o los anarquistas, o los fresas, o los que se llaman metaleros, o los esquetos, o los punquetos, o los darquetos, o los emos, o los góticos, que aunque dicen que fueron creados por cuestiones de una cultura musical, la verdad es que atrás de todo eso hay un trasfondo de búsqueda espiritual, de una respuesta en su alma y en su corazón, porque se sienten vacíos. O los black metal head, tantas cosas. Y no me digas que tú no estuviste metido en algo de eso o buscando algo de eso. Tal vez fuiste un esqueto, un fresa. Yo fui un fresa en su tiempo. A algunos tal vez les tocó andar de hippies o de esquetos o de emos. ¿De cómo? Disco loco. No sé, tantas cosas que el mundo ha inventado que salen ahí, y ahorita que son la generación X y la Y y la Z, y ya cuando se les acaben todas las letras del abecedario, pues no sé con qué van a seguir, ¿verdad? Pero todo eso es porque el ser humano está buscando una respuesta dentro de su corazón, porque tiene un vacío y no sabe cómo llenarlo. Y por eso es que lo ha tratado de llenar a través de esos diferentes movimientos o grupos, tratando de buscar algo. ¿Y sabes qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice en Romanos 1:21, pues aunque conocían a Dios, o sea, lo conocían, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios se volvieron necios. Sabían realmente. Tú sabes, cuando estás metido en una de estas cosas, tú sabes que estás buscando algo, que tu corazón tiene una necesidad, que tu alma tiene una necesidad, pero simplemente no la quieres reconocer. O tal vez porque la religión no te ha sabido llenar, porque la religión ha fallado al hombre. Mas nosotros, como lo hemos comentado muchas veces aquí, no te hablamos de una religión, te hablamos de una persona, de un hombre que resucitó al tercer día, que se levantó de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que creemos, y por eso estamos reunidos y compartimos y predicamos, porque eso es lo que realmente hemos sentido en nuestra vida. Una tercera razón, que aunque el ser humano está negando las cuestiones religiosas o las leyes morales que la religión le ha querido imponer, dentro de su corazón hay algo que le dice y que le dicta que no puede vivir sin moral en este mundo. El problema es que no quiere la moral que le dicta la religión, y mucho menos la moral que le están dictando la Biblia a través de los mandamientos y a través de la enseñanza de Jesucristo, o a través de la Biblia. Quiere su propia ley moral. Por eso hay movimientos pro aborto, pro ambientalistas, pro animales, pro gays, pro no gays. Yo no sé cuántos movimientos de ese tipo hay, porque el mundo lo que quiere es adaptar su propia ley a su manera y que le convenga y no le exija lo que Dios te está exigiendo a través de la Biblia, porque no le conviene. Entonces esta es la tercera razón. Se ha querido hacer su propia ley moral.
que si se casan, si no se casan, si viven así o si viven así, si cuidamos a los animales o no los cuidamos, pero mientras seguimos maltratando a los seres humanos. Y no vemos cuando el hombre tiene más dignidad y más, debe de respetarse mucho más que un animal en este caso. Y no estoy diciendo que los animales no se deben cuidar ni respetar, pero sí hay niveles de respeto. ¿Cómo es posible que podamos a veces maltratar a los pequeños o a los niños no nacidos y darle más preferencia a otras cosas que en lugar de tratar de evitar ese tipo de situaciones? Respecto a esta ley moral que el hombre ha querido imponer en sus vidas, podemos leer lo que dice Juan 15:22. Vamos a leerlo. ¿Alguno de ustedes fue aquí gótico o algo así alguna vez? ¿Cómo? No, ella fue creo que emo, no sé qué cosa. O darquetos o algo así. Porque realmente a mí me ha tocado verlos, por ejemplo, a los darquetos, a los punquetos cuando llegan o van a un grupo, a un concierto de rock en el metro, y es todo un show verlos, ¿verdad? Cómo se pintan, cómo se maquillan, cómo visten, y al final de cuentas ellos tienen una razón y lo creen, ¿verdad? Pero bueno, dice Juan 15:22, está hablando el Señor Jesús y dice así: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque Jesús vino y nos dijo qué es lo que debíamos de hacer, buscar, creer y entender. Entonces Jesús está siendo muy claro. Si yo no hubiera venido, ¿sabes qué? No hubieras tenido salvación. Yo te estoy dando una salvación, pero tiene una razón, una condicionante, y la condicionante es esta: que creas en mí nada más. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es solamente a través de mí. Porque Jesús derramó su sangre para que nosotros fuéramos limpios de todo pecado y fuéramos dignos de entrar a su presencia. Y antes de que Él viniera y antes de que nosotros lo aceptáramos, no teníamos esa opción. O era la ley o no era la ley. Ahora la ley ha quedado a un lado porque esa ley vino a cumplirse en la venida y en la muerte de nuestro Señor Jesús. Amén. La cuarta razón es porque al mundo actual y a las personas actuales el cristianismo se les hace duro y difícil de seguir. Es más fácil seguir una creencia que no te exige, que no te obliga, que no te pide que dejes eso malo, aquello que estás haciendo. Por eso el mundo no quiere el cristianismo, a pesar de que no lo hayan probado. Porque realmente muchos de ellos, cuando tú hablas con alguna persona y lo invitas a que conozcan a Jesús, ni siquiera saben su enseñanza o han leído un poco de lo que dice la palabra de Dios como para juzgar o criticar o siquiera rebatir un poco lo que la palabra de Dios dice. Simplemente lo dicen porque lo oyeron de una persona que le dijo a otra persona, pero no porque tú lo hayas experimentado en tu propia persona.
Y lo que Dios nos pide es, ven a mí y pruébame ahora en esto. Y prueba que yo soy Dios y que yo te rescaté del cielo profundo y que te he lavado y que te he limpiado, pero quiero que vengas y me pruebes ahora en esto. Y eso es lo que el mundo no quiere hacer. No quiere probar porque no le conviene. Porque Dios lo que nos está diciendo es, deja de hacer eso malo que estás haciendo. Que pueden ser muchas cosas. Y el mundo te dice, no lo dejes, está bien. Deja a tu mujer y vete con la otra. O sigue con el vicio, sigue con las drogas, sigue con la adicción, sigue haciendo esto, sigue haciendo aquello. Todo está bien, eso es lo que el mundo nos dice. Pero Jesús dijo no. Recuerdo a un amigo judío, me dice, realmente el cristianismo es más difícil incluso que el judaísmo. Porque nosotros podemos tal vez mirar a una mujer y desearla y codiciarla, pero el cristianismo dice, y aún si volteas y ves y codicias en tu mente, en tu corazón, a una mujer estás pecando. Por eso Jesús nos dice en Lucas 14:26, todas las otras religiones que hay en el mundo y que el hombre ha querido adaptarse a ellas, en general se adapta a ellas porque son más permisivas, porque te permiten hacer ciertas cosas. Sin embargo, Jesús nos dice en Lucas 14:26, dice así, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y aquí se refiere en que debemos de darle el primer lugar a Dios antes que a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros seres queridos. A eso se refiere. Y a veces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente no le damos el lugar que Dios nos está pidiendo en nuestra vida. Porque a veces es más importante el trabajo, o la escuela, o la diversión, o la pachanga, o el novio o la novia. Y por eso no quiere decir que Dios quiere que descuides a tu familia, ni que ya no te hagas cargo de tus papás, ni que no los ames, ni que no los quieras, porque luego se van a ir por el otro lado, ¿eh? Sino que Dios quiere que le des la preeminencia primero a Él en tu vida, y a través de esa preeminencia aprendas a amar a tus seres queridos, a ver por tus necesidades, por las necesidades de la familia, y ser su discípulo. En el quinto punto y en el último, el mundo está lleno actualmente de otras creencias, disfrazadas de la nueva era, de esoterismo, de ovnis, de creencias religiosas, de ángeles. Yo creo que ustedes han escuchado todo esto, ¿eh? Por ahí hay gente que está metido en cuestiones de creer en los ángeles, y no digo que los ángeles no existan, simplemente a los ángeles le están dando un papel que no deben de tener, porque la Biblia dice que ellos están para adorar al Señor. Y lo que el mundo está haciendo es que esos ángeles están tomando el lugar de Dios en la vida de esas personas que están adorando a los ángeles. O por ejemplo el Feng Shui. ¿Sabes de qué se trata el Feng Shui? De la energía negativa que tienen los objetos en tu casa.
y que los debes de cubrir para que no tengan influencia en tu vida, en tu aspecto espiritual. Por ejemplo, la tele la debes de cubrir con una manta negra, o el radio, o las ventanas, o los espejos. Y hay cosas de ese tipo. O como este comentarista que hablaba de un ser espiritual, de un ser etéreo, de un cuerpo material. La Biblia habla de esos tres cuerpos, esencias del hombre. Sin embargo, lo maneja con un aspecto holístico, de sanidad, de espiritualismo, que llega a envolverte y que mucha gente está creyendo en esas cosas, pero nunca menciona a Dios. Habla de la conciencia, habla del ego y tantas cosas. Por eso la Biblia nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. El hombre se ha querido crear su propia religión, o sus propias religiones, porque son muchas las que hay en el mundo, con sus propios estándares, con sus propios parámetros, con lo que él quiere que tengan y que no sea tan limitante ni restringida y que sea más permisiva, que te permita hacer eso que aquí o en otros lugares la Biblia te dice que no conviene, porque no es bueno para tu espíritu, no es bueno para tu alma, para tu relación con Dios. Por eso es muy importante que nosotros como cristianos sepamos estas cosas, para que podamos entender lo que el mundo busca, lo que el mundo está queriendo escuchar y oír, que ciertamente no es el Dios de la Biblia, porque para ellos es un Dios que ya no cumple sus expectativas. Pero para nosotros, los que lo conocemos, que hemos tenido un encuentro personal con Dios, podemos declarar y confesar que solo hay un Dios verdadero que te va a satisfacer y a cumplir en todas las áreas de tu vida. Pero necesitas conocerlo. Necesitas invitarlo a que entre a tu corazón y que tengas un encuentro personal con Él todos los días, desde temprano en la mañana hasta el anochecer, para que entonces Él venga y entre a tu corazón y Él sea el Señor en tu vida. Que te va a decir, esto no es bueno, Andrés, no lo hagas, mejor vete por este camino, o sigue esto, o haz aquello. Pero Él lo va a hacer porque Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Basta con que confiemos y creamos en lo que dice su palabra. No seamos como Israel, que hubo un tiempo en que se desvió y se apartó, y Dios tuvo que llamarles la atención. Y eso lo pueden leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32 en adelante. Pero Dios se dolió porque se apartó de él, porque ya no le creyó. Después de todos los milagros, de todos los prodigios, de todas las cosas que les hizo ver durante 400 años de cautiverio, durante un transcurso de 40 años en el desierto, y aún en este tiempo se los sigue haciendo ver y no quieren creer en Él. Pero Dios tiene un plan, y ese plan está cumpliéndose al tiempo y en el momento que Él tiene preparado para su segunda venida, y Él sea el que reine en este mundo y se lleve a aquellos que están creyendo en Él. Amén. Dice Apocalipsis 3:20, creo que ya lo sabemos. Dice así la palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esta es la invitación que en esta mañana el Señor Jesús quiere hacerte a ti,
que estás aquí reunido, o aquellos que nos ven por el video, o aquellos a que les vamos a compartir, o que tienen necesidad o hambre y sed de justicia, que abran sus corazones y que dejen entrar a Jesús en su vida para que Él cene con Él, para que puedan cenar con Él y entonces puedan conocer realmente al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que realmente es un Dios vivo y un Dios verdadero. Amén. Vamos a dar gracias. Padre bendito, Padre amado, gracias porque nosotros hemos probado la verdad tuya. Nosotros hemos tenido un encuentro personal con tu Hijo Jesucristo, con Jesús el Mesías, y podemos testificar que es un Dios verdadero, un Dios amoroso, un Dios justo y un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Te agradezco mucho por la enseñanza que tú das a nuestras vidas y a nuestros corazones, y a poder entender que necesitamos aprender a andar en tus caminos y en tus mandamientos para poder conocerte y ese mismo conocimiento poderlo transmitir a aquel mundo perdido que nos rodea y que está buscando sus propias creencias, sus propias filosofías, pero porque están cegados, porque sus oídos están tapados y no quieren oír la verdad que tú has puesto en tu palabra hace muchos años, Padre. Gracias por las familias aquí representadas, aún por aquellos que no han podido venir y que tú tienes en otros lugares, Padre, para que tú sigas hablando a nuestras vidas en todo tiempo y aprendamos a tener una comunión y un tiempo de intimidad todos los días contigo, Padre. Te agradezco y te doy la gloria y la honra a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.